acá como en casa cuando estamos aquí en el hotel. Y además la respuesta de las autoridades y de los alumnos siempre muy positiva. Muchas gracias de verdad por permitirnos estar aquí con ustedes. Nos va a hablar, nos decían, sobre los intentos de revocación del mandato en América Latina, el doctor Fernando Cuesta Soldevilla, quien es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos. Inició sus estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, obteniendo los grados académicos de bachiller, licenciado en magíster. Es en la Universidad de Heidelberg, Alemania, donde realiza el doctorado en Ciencias Políticas. Anteriormente enseñó en la Academia Diplomática del Perú, Universidad del Pacífico, Universidad de Lima y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue jefe de la Oficina Nacional del Proceso Electoral entre 2000 y 2004. Fue director del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre 2005 y 2011. Ha realizado diversas investigaciones y publicaciones en temas de elecciones de partidos políticos y opinión pública. En su labor profesional también se desempeñó como investigador en el CIP entre 1985 y 1986. Actualmente se desempeña como profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la especialidad de Ciencia Política. Ha publicado 14 libros, entre los que destacan El Juego Político, Fujimori, La Procesión de las Reglas, Los Enigmas del Poder, Fujimori, 1990-1996, No Sabe, No Opina, Medios y Empresas Políticas, El Sistema de Partidos Políticos en el Perú, entre 1978 y 1995. Tiene más de 250 diversos artículos publicados en revistas y diarios nacionales y extranjeros. Como se hablará el doctor, decíamos de los intentos de revocación de mandato en América Latina, en un momento en que la Ciudad de México, el constituyente de esta ciudad, discute, parece evidente, la creación de la revocación del mandato en la Ciudad de México, y habría que decir que cuando hablamos de instrumentos de participación ciudadana, yo siempre tengo la impresión de que el diablo está en los detalles, porque depende en gran medida del diseño institucional que se nos vaya a dar, no en la Constitución, sino en la ley posteriormente, lo que vaya a resultar de si este será un instrumento que favorezca o no favorezca la democracia. A veces cuando hablamos de revocación de mandato, y no solo de revocación de mandato, sino de otros instrumentos de participación ciudadana o de democracia directa, resulta que pueden prestarse para favorecer autoritarismos. Ha habido dictadores que se han valido de este tipo de instrumentos para fortalecerse, para continuar legitimando, por decirlo así, sus regímenes. Y será muy interesante, sin duda, escuchar cuáles son los detalles, cuáles son los diversos modelos institucionales y si es viable regular esto, de qué manera sería viable hacerlo. Doctor, muchísimas gracias por su presencia y le doy el uso de la palabra. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento al Instituto Electoral del Distrito Federal, al Tecnológico de Monterrey, así como al área electoral de la Organización de Estados Americanos. Muy a gusto estar nuevamente acá en México, siempre bien recibido y siempre sacando buenas ideas de lo que se debate en los eventos que se organizan acá en México. La verdad, muy a gusto poder contigo. Quiero compartir con ustedes algunas ideas en relación
a un mecanismo que es muy popular, la revocatoria del mandato. Efectivamente, la revocatoria del mandato constituye uno de aquellos llamados mecanismos de democracia directa. Acá se estaba hablando básicamente de participación ciudadana. Pero en realidad los mecanismos de democracia directa uno lo puede organizar alrededor de dos ámbitos. Uno de ellos es en relación a la participación ciudadana, es decir, esas iniciativas que nacen tipo consulta popular, referéndum, plebiscito, y que van a dar cuenta de una decisión que emana en algunos casos tipo iniciativa también legislativa, que nacen de iniciativa ciudadana, o también propuesto por un gobierno o por una cámara en relación a una decisión. Y hay otros que son llamados mecanismos de control ciudadano. Uno es de participación y otro de control ciudadano. En estos segundos encontramos mecanismos como, por ejemplo, y que no es muy frecuente, pero en el caso, por ejemplo, peruano sí se encuentra, el de la remoción de autoridades. Y otro es el caso de la revocatoria de autoridades. El primero tiene que ver con autoridades designadas. El segundo tiene que ver con autoridades electas. Sin embargo, habría que ser, vamos a tratar sobre todo este caso de la revocatoria. La revocatoria tiene una particular fisonomía, naturaleza, sentido, porque va directamente al tema de la representación. Es, de alguna manera, o parece, acá mismo se dijo en la mesa, desarrolla una serie de procedimientos parecidos al de una elección, pero indudablemente no es una elección. Porque las elecciones forman órganos representativos. La revocatoria cuestiona la representación. Las elecciones buscan la representación, la revocatoria, hemos dicho, la cuestiona. La revocatoria busca cortar el término anticipado de un mandato. La elección produce la representación por un mandato, por un periodo fijo. Las elecciones están presentes en todo sistema democrático. La revocatoria no. La revocatoria son estos mecanismos que se incorporan a los sistemas representativos democráticos en muy pocos países en el mundo. En realidad se cree, y sobre todo en América Latina, que esto es muy frecuente, y en realidad es lo infrecuente. Las revocatorias en el mundo más o menos pueden estar, ahí tiene un cuadro resumen de los pocos países en donde hay revocatoria del mandato de la autoridad, por lo tanto, de aquellas que han nacido de las urnas. En muy pocos países la revocatoria tiene que ver con el cuestionamiento de la autoridad nacional. En América Latina es la región en donde más se han concentrado las revocatorias en general, comparativamente en relación a cualquier otra región. Es más, son mecanismos, digamos, que se han implementado en las últimas 3 décadas, 2 décadas en realidad, con mayor frecuencia. En el mundo, lo más antiguo está en Estados Unidos, en Los Ángeles en 1903, pero a nivel subnacional. No hay ningún país de Europa, ningún país de democracia estable, donde hay una revocatoria a nivel, digamos, nacional. Lo hay más a nivel subnacional. Y ahí sí, por ejemplo, en algunos condados, estados, en Estados Unidos, no muchos tampoco, no muchos, con regulaciones diversas.
En América Latina, Argentina lo tiene a nivel subnacional, también en algunas provincias, pero es a partir de 1991, con la Constitución colombiana, en donde se va a incorporar constitucionalmente, no lo tiene Argentina, obviamente no lo tiene Estados Unidos, en América Latina. Y ese cuadro lo pueden observar, ¿no? En realidad, repito, esto se concentra básicamente en América Latina. En América, en general, pero en América Latina con mayor frecuencia. Entonces lo que tenemos es Colombia y luego aquellos países inspirados por los países del área. Es decir, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Y Perú en el año 93, pero por otro camino que luego voy a señalar. Bolivia, que es uno de los países que lo incorpora con Evo Morales, bajo el discurso, que viene básicamente un discurso de izquierda, en donde la ciudadanía debe tener los recursos necesarios para poder justamente cuestionar el poder en todos sus ámbitos. Es así que el mismo presidente Evo Morales pasó por un proceso revocatorio del año 2008 que no prosperó. A nivel subnacional, sin embargo, comenzó a desarrollarse una serie de intentos que fue parado por la ley. Luego cuando veamos específicamente los casos, ¿por qué esto se ha parado? En el caso de Colombia, en realidad los intentos han sido varios, a tal punto que se llegó a desarrollar un proceso de revocatoria al alcalde de Bogotá, el alcalde Gustavo Petro. Pero fue tal el nivel de conflicto desarrollado por este proceso revocatorio que, terminado el mandato de Petro, ni siquiera las entidades donde se había involucrado por un tema ya de conflicto que fue al ámbito judicial y que genera en la judicatura, que nunca se resolvió. Colombia, entonces, donde aparece primero la revocatoria, no ha tenido ninguna revocatoria efectiva. En Ecuador empezó a desarrollarse mucho y lo cambiaron la ley. Y hoy día la revocatoria de Ecuador casi solo está en el papel, vale decir la ley. El caso igualmente de Venezuela. Venezuela hemos tenido un proceso llamado referéndum revocatorio, en el caso del presidente Chávez en el año 2004. A nivel subnacional, nada. Y últimamente hay todo un proceso que no es públicamente conocido, no ha terminado, pero que prácticamente se lo está llevando a niveles de que van a ser inaplicables. ¿Qué podemos sacar de esta primera mirada de estos países rápidamente? En primer lugar, que efectivamente forman parte del discurso oficial. Fueron incorporados a las constituciones, no el caso de Colombia. El caso de Colombia en realidad tenía que ver con una serie de arreglos institucionales que promovió la Constitución del año 91 para abrir el espacio que justamente los partidos en principio lo habían estrechado con esta suerte de bipartidismo. En casos de Bolivia, Venezuela y Ecuador no. Allí donde las revocatorias comenzaron a crecer se fue cortado por la ley. Fue cortado. Y finalmente, por favor, el caso de ustedes, como ya lo ha señalado el consejero, está hoy día en discusión. No existe ninguna experiencia práctica de revocatoria. Hay algunos estados, ustedes conocen mejor que yo, que no está incorporada, pero ha sido cuestionada, porque se señala que está en contra del orden constitucional, en Yucatán y en Chihuahua, según entiendo, pero se está discutiendo en varios países, perdón, varios estados. Por favor, el cuadro, se lo puede enviar este perspectiva, se lo puede enviar en el caso de ustedes. Y me voy a centrar en el caso de Perú por una sencilla razón. Porque el caso de Perú
es el caso donde ha habido más revocatorias en el mundo. Ustedes suman todas las revocatorias en el resto del mundo y tienen menos que la de Perú. Entonces, si de revocatoria podemos hablar, somos los peruanos. Y no lo digo con autosuficiencia, sino por experiencia. La revocatoria en el Perú nace como un encuentro de dos corrientes, de dos mundos contrapuestos. Por un lado, porque esto forma parte hace mucho tiempo de un discurso de izquierda. La idea que la democracia representativa es solamente una democracia formal, que es insuficiente, que la gente solamente va a votar cada cierto tiempo y entonces el ciudadano tiene que esperar, no tiene mecanismos para poder justamente participar. Y bueno, cuando se dio el autogolpe en el año 92 por Fujimori, se incorpora, no por el lado de la izquierda, sino por el lado de Fujimori, que está en el tipo de la izquierda. Pero esto nace de un discurso muy especial, el discurso antipolítico y antipartido. Fujimori es la expresión mayor y probablemente en América Latina de este tipo de figura, mucho antes del oriente, digamos, chavista, que lo va a incorporar. Porque acá el discurso, repito, es contra los partidos. Los partidos, se decía, han fracasado, son una limitación al ejercicio democrático y por lo tanto la gente debe tener esos instrumentos que saltan a los partidos. Y entonces se incorpora aquí a nivel subnacional. Y esto está en la Constitución del año 1993, y el Perú es el segundo país es donde lo incorporan justamente su nombre. Y se dice que la revocatoria es un ejercicio democrático y posibilita que, bajo determinada regulación, se puede terminar el mandato de las autoridades regionales y municipales. En el Perú, la división subnacional es el departamento, luego viene la provincia y el distrito. En el departamento, en realidad, en mi país dicen región. En realidad no hay región en el Perú, se le dice región porque en el año 2005 se desarrolló un proceso de regionalización que la idea era sumar 2 o más departamentos contiguos, se pasó a una consulta popular y se perdieron todas. Entonces se mantuvo el departamento con autoridades regionales, un contrasentido, pero eso es lo que hay. En todo caso, estas autoridades son pasibles de ser revocadas. A nivel provincial y distrital están los municipios y los alcaldes y los consejeros municipales también son pasibles de ser revocados. Este en el año 93. En el año 97 se promulga la llamada Ley de Derecho de Participación y Control Ciudadano. Y es por eso que ahí se divide, lo que les he señalado hace un momento, los mecanismos de participación ciudadana, referéndum, plebiscito, que nacen allí, en ningún caso de parte del gobierno o de parte del parlamento o de parte de un grupo de autoridades, nacen siempre desde abajo. Recojo de firmas con el apoyo. Iniciativa legislativa. Son 3. Y por otro lado, la de control ciudadano. Las importantes son remoción de autoridades, esa es la que digo, designadas, y la revocatoria de todas estas, las más utilizadas son las revocatorias. En un contexto, ¿por qué contexto? En un contexto del desprestigio de la política, las instituciones y los partidos. A diferencia de México, donde hay partidos institucionalizados, fuertes, nacionales, con toda la crítica que ustedes pueden hacer de sus partidos, desde el punto de comparación con los nuestros, allí, solamente para que tengan una idea, el colapso de los partidos que se dio en América Latina empezó en Perú, 90-92, que dio origen al fujimorismo. Esto quiere decir que 4 partidos tenían la representación alrededor del 90% de votos y 90-95% de escaños. En el año 95, 5 años después, representan el 8%. Eso es una hemorragia, ese es desplome. Y eso crea justamente el ámbito en donde van a crecer partidos personalistas,
los populismos a niveles nunca antes establecidos, y a nivel subnacional un nivel de fraccionamiento muy alto. Si los nuevos partidos desplazaban a los tradicionales a nivel nacional, ambos fueron o estuvieron incapacitados de lograr representación a nivel subnacional, es decir, echar raíces. Es como si acá el PAN, el PRI y el PRD tuvieran solamente el 15% de las autoridades subnacionales. Eso es el tema, ¿no? Un fraccionamiento tremendo, y donde las autoridades que ganan elecciones no tienen vínculos políticos con los que están vecinos. Entonces, en ese espacio, la revocatoria del mandato, que por supuesto, repito, es popular, se trató en el año 97 de regular en un primer momento. Entonces se decía que todo ciudadano tiene derecho de poder producir una revocatoria a partir de recoger el 25% de las firmas del ámbito en el que se desea revocar a la autoridad. 25% del padrón. Si un padrón de 10.000, 2.500 firmas válidas. En segundo lugar, la revocatoria es individual. Yo quiero revocar al alcalde, yo quiero revocar a tal o cual concejal, o a todos. ¿Qué cosa se invoca? Simplemente se dice por qué se quiere revocar. No se tiene que documentar. Porque viene el primer problema. Porque para algunos esto es un derecho político. No tienes por qué documentar. Consideras, y así lo dicen en muchos documentos, que esta autoridad, por ejemplo, se dice no ha cumplido con la promesa electoral. Ahora, sin embargo, esto abre un gran espacio para decir cualquier cosa. No hay fuero, perdón. No hay fuero. Ahora no. Pero entonces se tiene que invocar, pero no se tiene que probar. Dado esto, lo que hace la autoridad electoral es acumular solicitudes. Y solo se podía revocar de los 4 años de mandato en el año 2 y 3. En el año 2 y 3. Lo otro es, digo acumular porque esto en el año 2 y 3 se podía conseguir las firmas y entregar a la autoridad electoral. Pero así uno podría estar teniendo revocatorias todas las semanas, cada mes, los costos son altos, entonces se acumulaba y se hacían por lo menos un par en ese periodo. Pues bien, había se llamaba un tope del 25%, que era no más de 400.000. En realidad, el único lugar en donde el tope se daba en el Lima, porque Lima tiene 6,5 millones de electores. El 25%, estamos hablando de más o menos 1.750.000. No, entonces dijeron no. Más de 400.000 no. O sea, a Lima se le otorgó 400.000, que significa en realidad 0.7 del padrón. Ya veremos la votación. La revocatoria, como en todo proceso electoral en Perú, es de ejercicio obligatorio. Obligatorio. En Perú, el voto es obligatorio y efectivamente sancionado, económica y llamada muerte civil. Nuestras tasas de participación cerca del 90%. Allí donde la revocatoria no superaba el 50% de participación, esa revocatoria no producía efectos. ¿No? Por favor, podemos seguir. ¿Y por qué decimos que es el país que tiene más revocatorias en el mundo? Por ese lado. Miren ustedes en todos los procesos de revocatoria se han intentado revocar 5.303 autoridades y se han revocado efectivamente 1.737 autoridades. Si yo les decía que en Ecuador un poquito y luego nada, luego olvídense, ninguna parte. Esto para muchos es la panacea de la democracia, pero
Vamos a ver qué cosa ocurre de manera cierta. Me olvidaba de un punto de la regulación. La regulación decía lo siguiente: si se revoca a 1/3 del Consejo Municipal, en donde esté o no incluido el alcalde, o sea, alcalde y concejales, Lima tiene 40, por ejemplo, si se revoca 1/3, entonces ese consejo cae y se convoca a las llamadas nuevas elecciones municipales para que complete el periodo. Pero esas autoridades revocadas en lo inmediato tienen que salir y ocupan su cargo, los suplentes o los que siguen el orden, hasta que asuman las autoridades electas. ¿Qué pasó? Lo que pasó es lo siguiente: el 90% de las revocatorias que se produjeron de manera efectiva, una cosa es que compres los documentos, otra cosa es que entregues firmas, otra cosa es que pases a haber cumplido todos los requisitos. Una vez compran y no llega, otra vez entregan las firmas, pero tampoco llega a cumplir las varias, no puede entregar firmas. Y en el Perú hay un proceso muy exigente de verificación. Bueno, pues el 92% de las revocatorias efectivas eran en distritos de menos de 5.000 electores, porque lógicamente es más fácil conseguir. 92%. De esos 92, las 2/3 partes eran municipios rurales. Eso en términos de datos nada más de ubicación. Todos, salvo 3, municipios distritales. Es el último nivel, digamos, de la división subnacional. Solo 3 provincias del año 97 hasta 2013. Ninguna en Lima, pero ya vamos a ver por qué en Lima sí, luego a nivel de la capital. ¿Cuál es el otro perfil que tenemos de este tipo de revocatorias? No tiene que ver con partidos. En todo caso, como les digo, hay una gran dispersión, hay de todo. Hay de partidos, pocos, y no hay de partidos. Tenemos una investigación, hicimos un libro que se llama La Onda Expansiva, las revocatorias en América Latina. Tenemos una base de datos muy grande de esto y logramos sacar algunas evidencias. Una de las evidencias era que 1/3 de quienes querían desarrollar revocatoria eran cercanos a los candidatos que habían perdido la elección anterior. En segundo lugar, eran personas que estaban ligados a esos candidatos o habían sido afectadas por las nuevas autoridades municipales, trabajadores, consejeros, etc. Y otros, incluso miembros de las listas que estaban en el consejo y que querían revocar para subir en la escala de autoridad. Es decir, este mecanismo tan muchas veces inventado, un grande en términos democráticos, resulta ser que es utilizado básicamente por, en algunos casos, venganza política, y en otros casos porque si yo perdí en la elección ordinaria, tengo otra manera, a través de adelantar las elecciones, de lograr una posibilidad de competir y quizá ganar. Muchos de estos, bueno, pero ¿por qué activar tanta dinámica en general? Porque esto tampoco no es fácil. La gran mayoría de estos distritos en los últimos 10 años habían incrementado en 10 veces el presupuesto del municipio. Y muchos de ellos eran distritos en donde había industrias extractivas. Y en Perú en los últimos años había un boom de crecimiento como nunca en nuestra historia, que hizo crecer a nuestro país incluso por encima del promedio latinoamericano. Pero en estos pequeños distritos, estamos hablando de
5.000 del padrón, en realidad hay gente que vive, muy poca gente vive en estos distritos. Sin embargo, estos consejos tenían alcaldes y autoridades que no tenían relación de vínculo con partidos, o sea, institucional, políticamente débiles, pero con grandes recursos, muchos recursos, atractivos recursos. Y entonces, el control del Estado, también a ese nivel, pues es corto. ¿Qué pasó, sin embargo? Por favor, ¿qué pasó, sin embargo, en Lima en el 2013? Por primera vez se intenta revocar a una autoridad de alto nivel político. Había ganado las elecciones en el 2010 la señora Susana Villarán, que era la primera mujer alcaldesa de Lima y de centro izquierda. Ganó por muy poco y, sin embargo, apenas ganó, el primer día que se instaló ya había una campaña en contra, muy parecido a la que sucedió con Petro, pero no les digo poco tiempo después, el día que se instaló. Es más, algunos quisieron comprar, ahí se llama kit electoral, que son formatos, al día siguiente. Y efectivamente, antes se podía comprar así, hasta que cambiaron la norma, y tú puedes comprar un año después de inicio del periodo. Esperaron el año, obviamente compraban, hacían cola el primer día, y llegaron a conseguir las 400.000 firmas válidas. Si Lima hubiera sido cualquier otra ciudad, tenían que tener que exigir, como dice el señor, 25%. Pero la norma dijo, no, hay un tope de 400.000, por eso 400.000 sí la podemos. Y Lima entonces se convirtió en el campo de la pugna política por el poder, ¿no? Pero, ¿qué resulta? Que quien compró oficialmente estos formatos de revocatoria no era la cabeza de quienes querían revocar a estas autoridades, eran otras. Entre ellas el actual alcalde de Lima, con quien luchaba la señora Susana Villarán. Pero no solo eso, sino que lo que trataron es aquí votaba y no hacía nada. No les miento, en la argumentación, en el documento fueron 2 libros. No hacía nada. Se había cumplido sus promesas electorales. La ley no exige más de eso. Y eso se va a ver en la campaña. Pero el tema era eso. Si ella, que en este caso es la alcaldesa, era la única figura ejecutiva, porque los concejales no tienen función ejecutiva. Y por lo tanto no tienen responsabilidades en la gestión. ¿Saben a quién más pidieron la revocatoria? A los 40. A los 40, o sea, la alcaldesa más 39 concejales. Dentro de esos concejales incluso había de la oposición que estaban invocando la revocatoria. Parece una cosa no, pero tenía una racionalidad, que era la siguiente. Como la norma decía que si tú revocas 1/3 del consejo, si revocas, el consejo en su conjunto cae y hay nuevas elecciones municipales. Y eso es lo que denominamos los incentivos perversos de la revocatoria. Ahí está la letra chica, así que mecanismo. Claro, porque yo pido 40, y como la revocatoria era individual, entonces los 40 logro 20, entonces cae todo el consejo. Tengo una mayor probabilidad de que caiga el consejo. Si solamente pedía la revocatoria de la alcaldesa, caía la alcaldesa y subía el segundo, y así, pero eso no querían. Lo que querían era, a final de cuentas, por un lado, provocar a la alcaldesa y por otro lado, nuevas elecciones. Esto produjo, les digo, un nivel enconado de lucha, donde la alcaldesa parecía que la iban a revocar sí o sí. Las encuestas, etc. Una semana antes de las elecciones, esto se invirtió.
Porque por el lado de los revocadores, efectivamente no aparecían quienes realmente la querían revocar. Y me parecían personajes, inclusive al paso, bastante impresentables, ¿no? Voy a contrastarlo con ustedes. Pero por otro lado, porque era clarísimo que lo que querían no era castigar a la alcaldesa, sino en general aprovecharse de esta situación. El resultado fue el siguiente. En una cédula o boleta electoral, uno tenía que marcar los 40. Revoca o no a tal autoridad, empezando por él. Sí, no, luego el 1, 2, 3. Los que hacían campaña por el sí decían esta cosa también muy peculiar. La boleta, como eran 40 muy largas, lo colocaron en 2 columnas de 20. Entonces los que decían que había que revocar, decía marque sí a todo. Todo. La campaña por el no, en realidad concentraban todo en la campaña por el no, por la alcaldesa. El resultado fue el siguiente. Todo se concentró en la columna de la izquierda. Porque la verdad, y no solamente en este caso, sino, por ejemplo, en el caso colombiano, cuando se hacían consultas populares, un montón de preguntas, la gente empieza marcando al inicio y luego abandona. Porque además lo primero se siente que es lo de arriba. Y entonces ganó el no por Susana Villarán. Derrotó al sí, por lo tanto se mantenía. Pero perdió el resto. Y entonces, lo que ocurrió es que ella perdió a todos sus concejales. Fueron revocados todos sus concejales. Pero eso no solamente ocurrió, sino que, como había revocado a 21, tenía que convocar a nuevas elecciones. En el Perú la mecánica es la siguiente en el caso municipal. En el municipio, la lista que gana, la cabeza de la lista es alcalde o alcaldesa. Y el resto de escaños en el Consejo Municipal, a la lista ganadora le dan la mitad más uno, para tener siempre mayoría absoluta. Los otros partidos lo que hacen es control político. Pero como se habían revocado todos, ella se quedó sin nada. Y entonces subieron los suplentes, pero no suplentes, sino los que venían en orden, y todos los que venían en orden eran de la oposición. O sea que la alcaldesa terminó siendo minoría, o sea, se salvó, pero era minoría. Pero no solamente eso, sino 8 meses después hubo nuevas elecciones municipales. Esas eran elecciones municipales solo para 21 concejales. La gente no podía partir. No le interesaba. El voto es obligatorio. Pero ocurrió en noviembre de hace 2 años. La gente estaba molesta porque le obligaban a ir, pero realmente no necesitaban ningún interés. Ellos sentían que ya habían decidido llegar a la revocación. Pero no fue así. El mecanismo era bastante sinuoso. Y terminó su mandato mal, a tal punto que fue la reelección y otras. No digo por esta razón, sino que este mecanismo sí debilitó seriamente la gestión. Porque desde el inicio que se compra hasta el final, que se reconstituye el Consejo, estamos hablando de casi 2 años. Pero peor, ese es Lima. Y yo creo que nunca más va a volver a suceder. Le voy a decir después por qué. Pero lo que ocurre a nivel distrital, rural, es peor. Lo que pasa es que en Lima nos enteramos que había revocatoria porque estaba presente aquí. La revocatoria viene del año 97. Y a nivel de las provincias y distritos, sobre todo distritos y sobre todo rurales, la cosa era terrible. Porque ocurría esto. Se compraba el llamado kit. Entonces ya el alcalde estaba sobre aviso. Estaba preocupado de si se logran o no activar la revocatoria. 2, tenía la campaña por la revocatoria. Y 3, si ganaba y había nuevas elecciones, ese distrito quedaba inmovilizado. Y entonces, hay un numeroso grupo de distritos en donde el mandato de
4 años, se dividía en 3 periodos. La autoridad elegida hasta el día de la revocatoria. Luego, entre la revocatoria y las nuevas elecciones, autoridades temporales. Y luego, entre las nuevas elegidas y el final, en algunos casos había periodos de año, 3 meses. No existe municipio que resista esa situación. No existe. Entonces, con esta experiencia, en el caso peruano, por favor, la siguiente, se discutió mucho y se ha modificado. No llegó a plantearse la eliminación de la revocatoria en el orden constitucional, porque eso requiere además toda una serie de procedimientos bastante complejos. Hay candados efectivos y en general porque la revocatoria, repito, es muy popular. Todas las encuestas aparecen con 70-80% de apoyo. Entonces, ahora la cosa es así. La revocatoria solo se da en el tercer año de los 4. ¿Por qué? Porque el primer año de un mandato de un alcalde, para empezar, recibe el presupuesto del anterior. Todos hacen los proyectos. En un año es bien difícil que te evalúen. Pero ya habían comprado kit de revocatoria diciendo que lo habían cumplido, ¿no? Luego, eso de no cumplir las promesas electorales hay que tomarlo con bastante cuidado, ¿no? Se les acaba, ustedes probablemente ni conozcan, uno llega, sea municipio, etcétera, cualquier ámbito, y recién ve la realidad del ámbito que va a desarrollar su mandato. Entonces necesita cambiar algunas cosas. Entonces de repente no cumpliste con hacer, no sé, pues, determinado puente o asfaltar 30 kilómetros de pista, etcétera, porque esto lo vas a hacer, has considerado luego en tu plan en el tercer año de mandato. Es decir, hay una serie de consideraciones que además en general la población desconoce. Entonces, y luego lo otro, sobre el mandato individual. Incluso uno puede, y ustedes también seguramente a nivel local, pueden evaluar a su alcalde. Es difícil evaluar a un concejal, por lo menos en Perú. Uno le pregunta, yo dirigí y fundé el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica 5 años, y preguntamos a la gente que diga el nombre de un concejal, no nada. Alcalde sí, pero además porque el concejal no tiene función ejecutiva. ¿Cómo le vas a, digamos, vas a invocar aspecto de gestión del que carece? Salvo pues algún tipo de función. Lo segundo es que la invocación a la revocatoria no tenía que invocarse, aquellas figuras que pueden pasar por la vacancia. La vacancia es una figura, no sé si existe acá, en donde tiene que ver con que efectivamente a la autoridad se le saca, pero en aquellos causales claramente estipulados por la ley. Casos de corrupción demostrada, casos, por ejemplo, de nepotismo u otras. Entonces, no puedes decir, no, porque corrupción. Hay las vías en las que se puede canalizar este tipo. Por otro lado, se homogeniza esto de la exigencia del 25%. Es decir, hoy Lima, en realidad no se le exige 400.000, sino 1.750.000. Y tiene sentido porque a mayor cargo de importancia, obviamente pues un mayor requisito, ¿no? En este juego nadie sabe para quién trabaja. En realidad, porque hoy por hoy el alcalde de Lima está muy cuestionado y ahora conseguir 1.750.000 es un montón, ¿no? Pero lo más importante, se eliminó las nuevas elecciones municipales, que era el incentivo para eso. Yo me siento complacido porque y tanto es así que hoy día van a haber revocatorias en el 2017. Ha caído los intentos de revocatoria a la 10ª parte. A la 10ª parte. Sobre eso. Hay muchas cosas que se pueden revocar.
Pero además, quizá lo siguiente para tomar en cuenta a tener en cuenta. Ya que usted no tiene revocatoria y creo que es bueno para la discusión, ¿no? Yo digo, en general es muy difícil regular la revocatoria. Se trata efectivamente de un derecho político, pero hay cosas como esta. Por ejemplo, la discusión de si es un derecho político, en principio no tendrías por qué invocar nada. Decir simplemente no me gusta el Ministerio de la Autoridad. Dirían algunos en el Ministerio. Entonces dicen, le digo por qué, porque si bien es cierto, en la documentación que se presentaba se invocaba algo, había cosas simplemente recibidas. En un caso era por el choque de dos camiones. Eso querían revocar. Y la revocaron. Ahora, lo que pasa es que entre lo que se invoca y lo que realmente es, hay una distancia, ¿no? O por nepotismo. Si había nepotismo, eso se prueba y hay la vacancia, ¿no? En este texto que les digo, ustedes también una lista de proposiciones. Bueno, entonces algunos dicen, esto no puede ser, hay que regular. Ecuador lo hizo. Ecuador dice, entonces, tienes que documentar. Si tienes que documentar, ¿sabes cuál es el otro problema? ¿Quién valora la documentación? Ya dicen el órgano electoral. Pero si es que yo valoro la documentación y digo, efectivamente esta documentación valida o es suficiente para la revocatoria, ya está dando para los revocadores, digamos, casi digamos, el resultado final. Pero por otro lado, es muy complicado, nuevamente les digo. ¿Cómo invocar no cumplió las promesas electorales? Se ponen ustedes a colocar, porque sé mucho con la gente de Ecuador, y ellos decían efectivamente que era muy difícil. ¿Cómo vas a documentar? Es que uno decía, no hay que documentar. Hay que simplemente invocar, porque eso dice un derecho político. Esa es la parte de la discusión. Luego, la otra discusión es ¿cuánto piden de firma de adhesión? Unos piden 10, 15, nosotros 25%. El tema no es tanto eso, sino con qué porcentaje revocas. De ahí viene el tema. ¿Puedes simplemente revocar una autoridad ganando el sí al no? Y si va menos gente que la que salió elegido, y entonces algunos dicen, para que se revoque, se requiere más votos de lo que consiguió la autoridad elegida, por ejemplo, que es un tema que se tiene. En nuestro país existe, bueno, luego, ¿quién es responsable de la revocatoria? En Perú, cualquier ciudadano, suena bien. Lo que pasaba ahí, entonces lo que ocurre normalmente es, mandan un tercero, un testaferro. Entonces, compro X, en realidad lo hacen otros, no está prohibido. ¿Vas a regular eso? No se puede regular. No se puede regular. Estos señores que compraron los formatos nunca estuvieron presentes en la campaña, fueron otros. Se han manejado, solo que no querían sacar la cara. La pareja, digamos, su cuerpo ciudadano que quería ejercer este derecho político, ¿no? Luego viene el tema de la neutralidad. Y acá se amarraron la soga a las autoridades, por lo siguiente. Se supone, y está bien, que en elecciones la autoridad debe ser neutral en la campaña. Eso para que no haga uso, porque hay reelección a nivel local, no haga uso de los recursos públicos a favor de la campaña, suya, o de sus preferidos, o de su partido. Pero ¿qué pasa en una revocatoria? Ocurre una cosa increíble. Decían, por ejemplo, la señora Susana Villarán no ha hecho esto o ha hecho A, B, C, D. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos no se podían entender. Como era la alcaldesa, el tema después de discusión era, ¿acaso la quieren revocar porque era ciudadana Susana Villarán? No, la querían revocar porque era la alcaldesa. Y en consecuencia, ella podía defenderse diciendo, no, nosotros hemos hecho en el municipio A, B, C, D. Bueno, está prohibido.
O sea, la idea del tablero equilibrado, acá estaba desequilibrado, ¿no? Por trasladar el marco normativo de una elección a una revocatoria. Y ese era el otro problema. El otro problema que hay que ver, y esto también para la observación, es sobre el financiamiento. Claro, cuando hay un proceso electoral, los ojos y la fiscalización están en los partidos. Pero ¿cómo hacer con los ciudadanos? Claro, uno puede decir, bueno, al que compró los formatos. Entonces el señor fue, compró y se sentó en su casa. No le dice, pero mira, hay unos tasibados tremendos, unos carteles que cuestan un montón, aquí lo cargamos. Yo no soy responsable de nada. Esos son los ciudadanos que por propia iniciativa en realidad están colocando de la suya. Podría ocurrir también el caso. ¿Cómo distinguirlo? No es fácil. No es fácil. De ahí sí puede correr mucha plata. Y de hecho corrió en el caso de Lima mucha plata. Sin embargo, a nivel, yo le digo, es muy difícil que ocurra en las grandes urbes. Estos son casos excepcionales. El caso de Petro en Bogotá ni siquiera pasó a campaña, porque mis amigos colombianos se agarraron, se trenzaron en toda la lucha legal y de ahí no salió. Pero la campaña de Lima es un buen laboratorio para grandes ciudades, pero eso limita. Si ustedes van a incorporar el mecanismo revocatorio, va a funcionar en todo sitio, intentar funcionar más en el ámbito, digamos, el número de habitantes y electores es pequeño, pero eso que es pequeño, por lo menos en nuestro caso, no digo que necesariamente se puede repetir, acá se puede ganar sobre experiencia también del resto, porque quizás hay mejores, las instituciones están mejor cimentadas, etc. Pero no deja de ser complicado. Nuevamente, entonces, llevar este mecanismo que aparece, repito, como uno recoge de la historia de la democracia como casi el más perfecto porque cuestiona el corazón del poder, hay que tener mucho cuidado. Porque además, una vez que se incorpora, ya no se saca. Ya no se saca. Y entonces, y no se saca porque, repito, muy popular. En una región como América Latina, y por lo menos en mi país, donde la política está estructurada, los partidos también, y donde apenas eligen a alguien, casi al día siguiente lo quieren sacar, entonces es un terreno muy fértil para el populismo y la irresponsabilidad. Y de eso tenemos que hablar. Muchas gracias. Gracias, doctor Cuesta. Yo tendría algunos comentarios, pero quisiera saber primero si alguien del auditorio también hacer algún comentario, alguna pregunta para poder ir recogiendo.